Espera un momento. Bueno, lo cuento. Ahí tenéis, ahí sitio, por ahí Tengo un canal que se llama Manuel Lafarga, que es el título. Hay más de 100 conferencias, clases, a veces, de los últimos 8 años. Pero para que nadie se asuste, entra aquí y ve canal Manuel Lafarga, 3.000 no sé cuántos vídeos. Realmente solo hay 115, 120, no sé contado, más de 100 conferencias o clases completas o cursos en la universidad, que decía antes también, que bastantes, de estos temas, pero claro, están todas ordenadas en cuatro listas principales que dice conferencias completas 1, conferencias completas 2, se ve fácil, pero después lo que uno hace es coger la hora y media o las 2 horas de conferencia y cortar a trocitos de 2 minutos. Nadie pincha hora y media para aguantar a un pesado a hablar de cosas raras, es decir, poco frecuentes. Pero sí que mucha gente, trozos de 2 minutos, de 5 minutos, que tienen otros títulos más llamativos, pues eso sí, lo que uno quiere es visitar, difusión, difundir estas cosas y que los músicos, además de tocar, pues hablen también de otras cosas. De modo que no hay 3.000 y pico vídeos, que nadie se asusta. Hay uno entre listas de reproducción y las 5, 6, 7 y 8 listas, como la tríada mayor más o menos, el nomisón, digo, de la serie armónica, dice conferencias completas 1, 2, 3 y 4. Ahí están todas. Y después, por cada una de esas conferencias, están todas y sus mitades, y a veces también sus tercios, como la serie armónica. Pero después, por cada una de esas conferencias, hay una lista aparte con un título muy parecido, donde está la misma conferencia, cortada en trocillos temáticos, a veces son 2, a veces son 3 minutos, en un orden con un índice, es en la misma. Se puede ver como uno quiera, si es que está dispuesto a aguantarme eso, durante horas hablando de cosas poco frecuentes. Pues este es el canal, YouTube, Manuel Lafarga, y esta es una página que también tiene links a YouTube, pero no está tan actualizado como el canal. La página la diseñó Penélope, que no me olvide de presentarla, ella es Penélope Sanz, es también una profesora, que no es del centro, y trabaja conmigo, o yo trabajo con ella, pues más de 20 años. Y en todo, la página la sostiene ella y casi la mitad del trabajo prácticamente que se ve en todas partes nuestro, publicaciones, también me dedico a los griegos antiguos, a la polifonía del mundo clásico, un poco al cerebro, que es el tema de hoy, la música de las neurociencias, un poco a la evolución humana también, flautas perictóricas y voz, porque voz teníamos, claro que este es el instrumento ancestral, y la mitad de todo ello, mal contada, pues es también su trabajo. No tenemos mucho tiempo, aunque hay prevista una segunda sesión, una segunda parte, porque Manolo me invitó en cuanto llegué aquí, lo cual yo le agradezco, me ha complacido mucho. Pero claro, la música de la neurociencia tiene tantos temas que era demasiado denso comprimirlo en una sola sesión de 40 minutos. De modo que hoy lo que vamos a ver es una visión general y rápida de qué es el sonido, cómo lo captamos y procesamos, cómo viaja a destino en córtex, también un poco del caso de Ravel y también un poco de lo que ocurre dentro del córtex. Mientras que el efecto Mozart, el desarrollo auditivo en los primeros años de vida, el síndrome de Williams, que es un síndrome de personas con un cierto retraso, ahora ya no se dice retraso mental, pero en fin, ya lo aclararé, y también los avance músicos, pues eso lo hemos dejado para una clase posterior si el público tiene interés. Los avance músicos, intentaré presentaros al final, solo hay unos 12 casos en todo el mundo, son gente incompetente, les tienen que ayudar a vestirse, les tienen que ayudar a comer, no aprenden, quizá conozcáis más famoso Kim Peek, la biblioteca humana, este no era músico. Savants tipo Kim Peek hay unos 100, en todo el mundo no hay más, y de esos 100, unos 12 son músicos, pero que esta gente no se les enseña ni nada, sino que ellos tocan ahí, bueno, algunos tocan auténticas maravillas. El más famoso quizás fue el ciego Tom, en tiempos de la secesión norteamericana. En el canal hay de todo esto, si uno escribe Savants y Lafarga en YouTube o incluso en Google, va directamente a las sesiones del canal. De todo lo que voy a hablar aquí hay sobrada información ya grabada en centros universitarios, en conservatorios superiores, alguna en el Corte Inglés también, un poco de todo. Bien, pues empezaré por no perder más tiempo. Hoy veremos en esencia eso, de un modo muy general, cuál es la naturaleza del sonido, por qué lo percibimos como tal, cómo viaja al destino en córtex, algo de lo que ocurre en córtex y después algo de la salida, porque los trastornos, también veremos el caso de Ravel en menos de 10 minutos, los trastornos de la audición, del lenguaje o neuromusicales, amusias, como se las llama,
pueden ocurrir en 4 trayectos diferentes, aunque parezcan, ¿no? Es decir, puede ser un trastorno periférico, simplemente del oído externo, tímpano y poco más. Puede ser un trastorno coclear, es decir, dentro ya en el oído interno, en el caracol, no deja de ser periférico, y después el trastorno químico o anatómico del tipo que sea puede ocurrir ahí donde digo, o en el trayecto que va desde la cóclea al córtex, o dentro del propio córtex, o desde el córtex a los músculos de la articulación, que es lo mismo que decir a los músculos para tocar. La actividad más compleja que hacemos los humanos en términos de cuántos músculos intervienen por segundo es hablar, que es lo que estoy haciendo yo ahora. No recitar de memoria, sino hablar como yo lo estoy haciendo ahora. Y en segundo lugar, tocar el piano a primera vista. Los humanos no hay nada que, en términos de cuántos músculos intervienen y cuántos por segundo se coordinan, porque esto es como una orquesta. No, yo no estoy hablando igual que no toco, si pongo este después pongo el otro, sino que hay un plan y los músculos se van moviendo, orquestando pues, sobre la marcha. Ahora mismo estoy dando unas 14 órdenes por segundo a 14 músculos diferentes. Las cuerdas vocales, que son el instrumento ancestral, aunque hoy no trataremos ese tema, son el músculo más rápido de todo el organismo y el que más trabaja a lo largo de la vida. No nos callamos, no paramos de hablar, aburrimos a propios y extraños. Sin embargo, los cálculos estadísticos, teoría de la comunicación humana, según esto, dicen que el 80% de lo que decimos los humanos no tiene ninguna trascendencia. No te creyas. Bueno, es otro de los problemas que hay planteados con esto. Empezaré ya. Bueno, esto es de rigor, donde estamos. Esta es la página, me acordaba que estaba aquí. Gracias también al departamento que nos ha invitado, y a Manuel, que está aquí. Y paso a la siguiente, si me alejo. Bien, este como presentación es un autorretrato. Cuando digo córtex me refiero a la parte más externa del cerebro, se llama materia gris. Los 4 milímetros más externos, los más modernos evolutivamente, todo lo que pensamos, aprendemos o recordamos de forma consciente, digo consciente, todos esos procesos tienen lugar en córtex. Es la estructura más grande del cerebro. Y por debajo hay una serie de estructuras subcorticales, que es la media, y aquí están todos los automatismos de mi cuerpo. Pero la conciencia, el aprendizaje, los idiomas, la música, todos lo que aprendemos, recordamos o sentimos, incluso emocionalmente, pero de modo consciente, eso ocurre en córtex. Manuel, ¿y qué hay desde las estructuras subcorticales al córtex? La pesadilla de un electricista. Después la mostraré al final. Un cableado impresionante. Si uniésemos todas las neuronas que hay en mi cuerpo, la mayor parte están aquí, pero también mis nervios son neuronas, y las pusiésemos en sentido longitudinal, una al lado de la otra, serían unos 150.000 kilómetros, más o menos la distancia a la Luna. Pero la mayor parte de la complicación está dentro de la caja negra. Como introducción, como presentación, soy yo, aunque no se me parezca mucho, soy yo, ahí está mi firma. Tengo más otro retrato, ya he decidido. Empezaremos con muchas de estas cosas, los presentes las sabemos de eso, sabemos que es la serie armónica, cómo funciona, pero yo aclararé un par de cosas. En primer lugar, bueno, acorde de la naturaleza es el nombre que le dieron los ilustrados al fenómeno de la serie, a la tríada mayor, Ramón, compañía, todo esto ya lo sabemos. Pero lo que hay que entender es que el sonido es básicamente un fenómeno mecánico, producido por vibraciones físicas. Este es el formato de nuestros libros, que en la página web se pueden ver. Y están aquí los puntos para ilustrar el asunto. El sonido son vibraciones físicas, sin más tastadas. Soy un junco, soy un cilio, como vemos ahora en el oído, hasta cierto punto. Sopla Eolo, el dios del viento, o vibra el aire, me doblo o no me doblo. Y eso es todo. Es decir, un junco o una cuerda, o mis cuerdas, o el aire puede vibrar una vez, 2, 3, 4, 400, 401, 407. Si vibra entre 16 y 22.000, yo lo percibo por el oído. Si vibra entre 1 y 16, lo percibo por el tacto. Y si vibra no más allá de 22.000, sino más allá de 120 y tantas mil, porque los murciélagos y muchas criaturas, el Tintín, Rex, el perro policía, toda esta gente oye ultrasonidos. Es decir, el límite de la audición no es el humano. El humano acaba en 22.000 ciclos por segundo, 22.000 hercios. Pero hasta 120 y tantas mil, buenas, yo también te conozco. Lo he tenido también, sí. Otras criaturas siguen oyendo. Y más allá de 120, más allá de la audición de ultrasonidos de murciélagos y otras criaturas, más allá entra en funcionamiento el sistema de la vista.
Percibimos el mundo en forma de ondas, de vibraciones, a través de cada sentido. El problema, o lo que les gustaría a muchos, es que en la visión, que son vibraciones de muy alta frecuencia, no se cumplen las proporciones constantes de la serie. Otra cosa es que Scriabin, con el Prometeo, quien quiera, cualquier compositor, intente aparejar colores y sonidos, pero hasta donde yo sé, de eso no hay nada. En nuestro arte, en la música, al menos el sistema tonal, en la música occidental, hay una proporción constante, que es la serie armónica. Cualquier frecuencia es la suma. Oímos un solo sonido, como la mostraré. Yo oigo solo un la, pero realmente mi cóclea está oyendo cada uno de los armónicos y la intensidad que tiene cada uno. La, su octava, su quinta, otra vez el la tercera, la quinta, y además los envía por fibras separadas al cerebro. Esto es literal, es decir, yo conscientemente solo oigo un la o una vocal, pero mi cóclea está calculando cuánto pesa cada armónico de esa vocal o de ese sonido y lo envía por fibras separadas a destino al córtex. Quien lo contó, pues ahora saldrá, es una Mónica Hart, ahora lo enseñaré. Esto es lo primero que hay que entender. Ahora estamos en una fase mecánica, no hay transducción ni nada extraño. Lo que vemos aquí son los tres principales tipos de vibración que puede haber. También le conozco a este hombre, lo voy a conocer a la mitad de la clase. En el primer caso, algo, lo que sea, el aire, una cuerda, una lengüeta, lo que sea, puede vibrar una sola vez y entonces llamamos a esto un clic. Esto está muy simplificado. Son los tres tipos generales de onda. Un clic es un bip de ordenador, sonido de una máquina de escribir, cualquier fenómeno sonoro de este tipo, cortante, seco, sin más complicación. Y después el mundo puede vibrar varias veces en un segundo de forma irregular, con lo cual tendríamos, por ejemplo, una palabra, que es lo que estoy haciendo yo ahora, deformando la señal vocálica. O bien puede vibrar de una forma regular en un segundo un cierto número de veces, en cuyo caso tenemos un tono musical, da igual la altura ni la escala. Todas mis vocales son sonidos de este tipo. Y el lenguaje, las palabras son una combinación de ambas cosas. Yo emito una frecuencia vocálica, también hay una prosodia, una melodía del habla, que también transmite información, y yo esa señal vocálica la deformo con los más de 100 músculos que intervienen. Esto no lo he dicho, estoy manejando. He dicho los músculos por segundo que activo, pero no los que estoy utilizando. Más de un centenar. Cuando hablamos, cualquiera de nosotros, el límite de músculos que un cantante usa son 198. Eso está contado. Tenemos los que tenemos y los tenemos todos en el mismo sitio. Los tres tipos fundamentales de ondas, esto nos interesa por supuesto el tercer caso, los tonos periódicos. Cuando algo vibra un cierto número de veces, igual en un segundo, la altura se mantiene estable y eso es lo que llamamos tono musical. Así no es. Aquí tenemos un ejemplo. Es decir, si Correcaminos recorriese el desfiladero, por ejemplo, en un segundo, y el desfiladero tuviese 220 curvas, pues al salir del desfiladero oiríamos en el aire, en este caso pues un La2, un La. ¿Se entiende lo que...? Bueno, esto huelga, ¿no? Yo lo explico aquí, pero para aclararlo de entrada. Oímos un La, oímos un La2, un Do3, oímos lo que sea, un Do4 mal afinado, que es irrelevante. La frecuencia es un continuo sobre la cuerda de un violín, un glissando tonal. Las escalas y las divisiones culturales es otra cosa. Pero donde quiera que yo me detenga, sea un sol sostenido como a periodo infinito, me da igual. El aire, decir inmediatamente es redundar, ocurre toda la vez. El aire está vibrando también al doble y también a su razón 2/3 y también de nuevo, etc. Es decir, que lo que oímos cuando oímos tonos musicales es realmente un pastel de armónicos, donde la fundamental es la que más pesa, claro. Es decir, ¿y por qué ella es la, Manuel? Pues por lo mismo que en los acordes en estado fundamental o bipolar. La primera nota es la que duplicas normalmente también es la, y en la serie armónica pasa lo mismo. De las 4 primeras notas es como un pastel de bodas. El primer piso es muy grande, el segundo piso es justo la mitad, el tercer piso es 2/3, el otro es la mitad de la otra mitad y cada vez es más chiquitín, pero claro, de los 4 primeros armónicos, incluyendo la fundamental, 3 son la. ¿Cómo no voy a oír la? Es el fenómeno de las inversiones. Si yo en vez de do, mi, sol, do, hago do, mi, sol, mi, pues sigue siendo do, solo que un poco menos do. Mientras que si hago do, mi, sol, sol, con el permiso de los profesores de mañana, se puede duplicar la quinta, pues sigue siendo do. Bueno, no se debe duplicar en progresión, pero la quinta está ahí.
pero menos do, pues es el mismo. Lo que percibimos es la línea verde, la, o lo que sea, pero realmente lo que ocurre en el aire es un pastel de armónicos, tal como lo estoy escribiendo. Aquí a veces meto tonterías de esas. Esto es lo que estaba intentando aclarar. Estos son los 4 primeros armónicos, en este caso sobre do 3 o sobre cualquier do, donde es evidente que, claro, la que más pesa es esta, pero es que además de todo este bloque, pues claro, 3 de las 4 es la misma. Esto se llama, la prueba es la identidad de frecuencia. ¿Por qué reconocemos los humanos estas cosas? Porque esto no es exclusivo de Occidente. Pues no lo voy a pintar, porque da igual, cualquiera de los presentes lo puede entender. Pues porque una nota y su octava son casi la misma, ¿no? Si yo preguntase a los presentes, y cuanta más gente preguntase, más se afinaría. Si preguntase a 1000 músicos o a 10.000, cada vez esto iría más al 50% exacto. Preguntase, una nota y su octava es la misma nota, y Manuel me diría, hombre, sí, pero no, lo cual lo entenderíamos todos. Pero él me diría, no, pero sí, y también lo entenderíamos todos. ¿Y por qué? Pues porque una nota y su octava tiene exactamente los mismos armónicos, menos la fundamental y la quinta que aparece en la octava más aguda un poco más arriba. Es decir, son 2 notas casi prácticamente iguales, y por eso la reconocemos como nosotros y los hindús y cualquiera. Esto se llama identidad de frecuencia. Todo tiene que ver con el mismo enredo, con el acorde de la naturaleza, con cómo vibra este mundo. Venus no lo sé, ya nos lo contarán, y el planeta de Alf, pues tampoco lo sé. Las vibraciones simples no existen, como los tonos puros tampoco existen. Tonos puros existen si yo grabo a alguien, lo paso por un sintetizador, una máquina, y quito todos los armónicos menos uno, y eso será un tono puro. Pero en cuanto lo emita por el altavoz, dejará de ser un tono puro, porque volverá a reverberar. Bien, pues en esencia, esto es lo primero, lo esencial, para relacionarlo con el oído y cómo trabaja este sensor. El oído realmente es el sensor más complejo, es un aparato de precisión terrible, es la cóclea, lo que está aquí dentro del hueso. Aquí está solamente por dar una idea de lo que estaba diciendo. Por ejemplo, los mosquitos, este es el mosquito común, Anopheles subfictus, los varones vuelan a 540, y por eso oímos algo así como un la sostenido con efecto Doppler, hasta que te tires al paso, hace falta, tú lo que quieres que no te pique. Mientras que las féminas, en el caso del mosquito común, baten sus alas en un segundo y ya está, ellos vuelan así, no saben nada de música. ¿Y si escucháramos un mosquito a 440 clavados? Pues acabaría de salir de un vaso de vino o algo así, estaría borracho el mosquito. Son fenómenos mecánicos, eso es lo que estoy intentando aclarar. Cualquier cosa que oscile, que vibre, es decir, que vaya y vuelva a pasar por el mismo punto. ¿No? El péndulo completa la oscilación cuando va y vuelve, cuando ha vuelto, no cuando llega al otro lado. Pues eso es lo que estoy intentando aclarar. Y por último, aclarar también que otras criaturas, ya los he citado, los murciélagos, el tintín, esto que se ve aquí no es lo que dijo mi hermana cuando lo vio. Dijo, eso es, no voy a decir qué. Dice, no, Sefa, no es eso, esto es el cerebro. Mejor que lo diga yo antes de que tenga una cosa a resaltar por ahí. Es el cerebro auditivo, así se le llama, es el cerebro del delfín. Es el cerebro que más distinciones auditivas hace, el más fino, el que más detalle percibe. Y los demás, pues ya los he presentado. Es decir, hay otras criaturas que también hacen uso de estas cosas. Si alguien quiere oír una cosa sorprendente, que tampoco la veremos en la siguiente sesión, tecléese Uirapuru. Uirapuru es un pájaro del Amazonas que canta con séptimas puras, cuartas puras, quintas puras digo, más que justas. Uirapuru, no hace falta más. Y por último, quiero decir que el mundo está ahí vibrando y la cóclea es una estructura común a todas las criaturas conocidas. En todos los animales conocidos, todos no tienen cóclea, sobre todo insectos y otros, pero los que tienen, todos siguen el mismo patrón. Esto por último son especies musicales, porque ni San Agustín pudo negar que los pájaros cantan. Los pájaros cantan. Uirapuru, hay otros, pero por el Uirapuru podéis empezar, y clases y conferencias sobre estos, iba a decir pajarracos, pero con todo el cariño, que utilizan tonos discretos y a veces intervalos, como estoy citando, para cantar. No es que sepan música, siempre cantan lo mismo, pero el oído está ahí, las cuartas están en el aire y las quintas también, y ellos hacen uso
como cualquiera. Bueno, pues hasta aquí el primer bloque. Vamos a empezar a ver el aparato auditivo, en qué consiste, y utilizaré algún autorretrato más. Es decir, el mundo vibra por fenómenos físicos, exclusivamente físicos, mecánicos, digámoslo así. Este es el autorretrato. Aquí vemos la ubicación correcta de los caracolillos. Este señor está mirando al frente o de espaldas. Señor, ¿alguien lo ve? No tenéis modo de saberlo. Al frente. ¿Por qué? Porque tiene aquí Por las orejas, claro, que se ven las orejas. Está mirando de frente. Esta es la ubicación concreta. El caracol es el aparato auditivo, mientras que los tres laberintos, como se les llama, están dispuestos en ángulos rectos, y es el sentido del equilibrio, vestíbulo que llamamos. Es el mismo complejo, ahora lo veremos con mis dibujos, que son, bueno, estos que estamos viendo de los coches, pero es el mismo sensor, solo que la mitad de él se dedica a captar los armónicos del aire, o más cosas, cualquier vibración, también las irregulares, y los otros tres nos indican nuestra posición en el espacio. Los mareos, los vértigos y esas cosas tienen que ver con el sistema vestibular, que son estos tres canales. Aquí lo vemos en su posición correcta. Este es el primer libro de anatomía del oído, de Giulio Caserio, un renacentista contemporáneo de Zarlino y de todos estos. Veamos, es el mismo dibujo, lo utilizaremos, aquel de allí. Lo que vamos a hacer es avanzar por esta sección, ver el caracol y después el trayecto hasta las áreas auditivas. Aquí lo vemos, en rojo el caracol, la posición, el rosa es el tímpano. El tímpano lo único que hace es amortiguar la intensidad 200 veces. No hace nada. Me llegan 200 cubos de agua, yo los paso para apagar el incendio. El mundo vibra 200, el tímpano pasa 200. ¿A quién? A los huesecillos. Hemos ampliado esta zona y ahora estamos viendo los tres huesos. El estribo es el que al final presiona sobre la pared del caracol. Ahora veremos el caracol. Pero hasta aquí Manuel canta la, el tímpano vibra igual, pero 200 veces más débil, y empuja a este hueso, que a su vez empuja, perdón, a este hueso, que a su vez empuja el yunque, estribo, martillo, que al final empuja a este, y al final el estribo, que es el que está presionando sobre la pared del caracol, ese sigue transmitiendo el mismo número de vibraciones, 440, 440,77, lo que se os ocurra, pues eso. Y después, dentro del caracol, o más de tiempo. Y de aquí hasta afuera, pues un glissando ascendente progresivo. Es decir, dentro de la cóclea no hay octavas, ni quintas, ni series armónicas, ni nada, sino que hay varias filas, hileras, ahora mostraré alguna, de cilios, de estructuras celulares similares al junco del comienzo. Soy un cilio, ahora lo veremos, y estoy plantado en mi célula y formo parte del caracol. Llegan 3 vibraciones, pues yo me doblo. Llegan 7, pues yo me doblo. A ver, llegan 12, ya no me doblo yo, se dobla mi vecino. Y así, pero no hay discretitud ni de octavas, ni de notas, ni nada. Es un continuo sin más. Hasta aquí, digo, hasta la pared del caracol, la transmisión del sonido, sea musical o sea, es mecánica. Mientras que a partir del caracol hasta el cerebro es eléctrica. Ese es el fenómeno que me citó Manolo, la transducción. No vamos a hablar hoy de eso, es un fenómeno todavía poco mal comprendido. Es decir, como una serie de patrones, impulsos, de vibraciones físicas, mecánicas, digámoslo así, numéricas, que se pueden computar, se codifican en señales eléctricas y químicas que viajan por las neuronas hasta su destino en córtex. Empezó primero no lo he dicho, pero lo digo ahora, sistema auditivo, 15.000 fibras, ahora lo veremos, sistema vestibular, 15.000 fibras más, es decir, cada cilio emite por debajo una neurona o un axón, y esos se trenzan y son los que viajan al cuerpo. Ningún nervio del cuerpo es una sola fibra, ninguno. Todos son trenzadas. ¿A cuál más complejo? Estoy describiendo el nervio auditivo, que es el que estudió Ramón y Cajal. Se las contó él. 15.000, se hubieran sido 150.000 a lo mejor, no las sé. Pero por suerte son 15.000. 15.000 transmiten impulsos vibratorios, sonoros. Las otras 15.000 de los laberintos transmiten información sobre mi posición en el espacio. Aquí vemos el interior, es decir, si yo entrase aquí dentro, pues vería las paredes de ese hotel espacial, circulares,
alfombradas con varias hileras de este tipo. Estas son humanas, son como penachos, como un cepillo, ¿no? Así en forma de flecha, y por debajo este sería un cilio. Estos son colecciones de, aquí habrá a lo mejor 20 y tantas o 30 expuestas así, y por debajo cada una emite un axón, y todos esos axones se trenzan, y eso es el nervio auditivo. Cada una de esas fibras transmite información específica de tal armónico, de su intensidad, del número, otra del número de veces que vibra. Se me está siguiendo, ¿no? ¿Sí? Bien, pues estas son humanas, pero en un momento vamos a ver el mecanismo, cómo funciona en la rana toro, que es una rana, pero ya lo he dicho, la cóclea es un mecanismo universal, igual que el ojo. Ya sé que hay visión tricromática, visión en colores, que los primates esto y eso ya lo sé. Pero el sistema, por ejemplo, la rana toro no tiene penachos en forma de flecha como nosotros, sino que tiene esto, pero el funcionamiento es el mismo. Esto que estamos viendo es una célula ciliada de la rana toro, aumentada al microscopio electrónico de barrido. Esto con luz normal, al microscopio visual no se puede ver, pero con ciertas técnicas sí. Lo que estamos viendo es realmente el único que emite una fibra por debajo, el único que se dobla, aunque está sostenido por mucho, y envía una señal eléctrica diciendo, ha vibrado 15 veces, tiene una intensidad de lo que sea, es este, el cabezón. Todos los demás son de sostén, realmente no emiten nada por debajo. Este se llama estereocilio. Lo vemos aquí, vuelvo atrás un momento. Por eso el dibujillo está pintado así. Esta es de rana toro, como la que estamos viendo, mientras que las humanas son un poco más complejas, pero es el mismo sistema. Este es el único que vibra. Si la presión que ejerce, bueno, la cóclea no lo he dicho, pero aquí dentro hay líquidos, que no vamos a entrar ahora, endolinfas y cosas, esto no está ahí al aire abierto. De hecho, la cóclea, si se queda en la mesa, en las autopsias, que queda expuesta al aire, se funderiza. No resiste 8,9 kilos, que es el peso de la columna de aire. Es un aparato terrible, es el sensor más eficaz que tenemos los humanos. Pero este es el único que si se tiene que doblar, se dobla. Y si se dobla, envía un cable por aquí, y los cables de todos los filios que hay, esos trenzados, esos son el nervio auditivo. En el caso de la rana toro, esto es una micropipeta. Tampoco se ve a luz normal, pero con el micro está empujando un cilio para que se doble, y el estereocilio, que es el cabezón, pues por debajo envía la señal, y todas esas fibras juntas, trenzadas, pues eso es el nervio auditivo. ¿Quedado? Vale. Aquí se ve un poco mejor. Esto es como si viéramos tres células ciliadas de la rana toro. Él es Santiago Ramón y Cajal, quien contó estas cosas y algunas más. Hemos visto ya la transmisión mecánica en el aire, también en el oído medio, y a partir de aquí vamos a subir al cerebro, que también se llama oído interno, hasta su destino en córtex. Lo que voy a mostrar ahora es también oído interno. Oído interno es desde el caracol o cóclea, órgano de Porte, si añadimos a la estructura que hay dentro, hasta el destino. Y las estaciones que voy a mostrar, pues también las estudió Santiago Ramón y Cajal, bueno, y otros muchos también. Es decir, desde la cóclea, desde que mi cóclea ya ha identificado cuántas veces vibra la orquesta con todos sus instrumentos, la frecuencia de sus sonidos, la intensidad y todo, y lo envía hasta que llega a córtex. Hay al menos 6 estaciones de tránsito, es decir, relevos. Neurona toca a neurona, neurona toca a neurona, pasa la información, pero ya no por medios físicos y mecánicos, sino por medios eléctricos, por procesos, eléctricos. Bueno, gracias Santiago. Él es Camilo Golgi. Esto es lo que estaba diciendo. Tenemos 2 cócleas, ¿sí? La información la capta cada cóclea, la envía al córtex contrario, y después a través del cuerpo calloso, que son 200 millones de fibras mal contadas, los hemisferios están separados, pero están conectados, claro, la oreja con la oreja, este fa de aquí con este fa de aquí, pues, esto sería un desastre. Pero aquí lo vemos, esto se llama estaciones de tránsito, el complejo libar, el complejo libar superior, tubérculos cuadrigéminos, en fin, no voy a entrar aquí ahora en el nombre. Si uno quiere saberlo, pues se busca un manual de anatomía del oído y ahí viene todo. ¿Qué pasa aquí en cada punto del relevo? Al menos 6, hasta su destino en corte. Pues la información pues es recodificada. Eso es como si yo para montar un robot, por ejemplo, o un juguete mecánico, no necesito tenerlo aquí
físicamente, es decir, podría dar instrucciones a cualquiera de los presentes y piezas diferentes, enviaros a otra parte, ahí a la rotonda, y ahí reconstruiríamos de nuevo. Pero los sentidos funcionan así, el oído también. Fragmentan la información que hay afuera, la envían por paquetes, por piezas, digamos, y separadas a destino, y el córtex ahí se vuelve a montar. Por eso decía antes, los trastornos se pueden producir a nivel del oído externo, que esto es, en fin, que tiene el tímpano tocado perforado, pues bastante desgraciativo, son trastornos periféricos sin más trascendencia. Los trastornos pueden estar a nivel de cóclea, en muchos casos de sordera, hay tipos diferentes, pero también se pueden producir en cualquier punto del recorrido, es decir, de la cóclea al córtex, también dentro del propio córtex, ahora veremos cómo hablamos en modo muy general, y después, cuando yo doy las órdenes para hablar o para tocar, al menos en 4 tramos, y las consecuencias son diferentes. Después presentaremos el caso de Ravel también muy rápidamente. Esto resume un poco lo que decía. Aquí esto es como una sección coronal, se puede ir cortado así. Cada cóclea proyecta al lado contrario, y esto hay que tenerlo en cuenta. Las áreas auditivas están aquí, no aquí. Esto es la ínsula, el fenómeno de los sinestésicos, de Satie y compañía, que tiene una base neurológica real. Pero estas no son las áreas auditivas, es decir, el cerebro ha crecido y con la evolución ha chorreado, digamos así, se ha desbordado y queda también córtex interno. Pero esta no es la área auditiva, esta de aquí. Esta es de afuera así. Y ese nervio auditivo de la izquierda y de la derecha, cuando llega al esternocórtex, estas son las áreas auditivas primarias. Y aquí es donde llegan esas 15.000 fibras de la córtex. Pero alrededor, esta línea de puntos se llaman áreas auditivas secundarias. Y aquí hay al menos 12 áreas más. Algunas tratan la frecuencia, otras la intensidad. Pasa igual en la lista. Aquí detrás, que es donde vemos el mundo, hay al menos 32 áreas secundarias. Aquí hay trozos que responden al color, otros solo al color, otros a la profundidad, a la textura, al brillo, al contraste, a líneas verticales, a líneas horizontales, y solo a eso, a inclinadas 45. Están especializadas, al menos 32 en primates. En el oído no hay tantas, o no las conocemos todas, pero alrededor, en una corona alrededor de donde llegan las fibras auditivas, pues se tratan diferentes tipos de estímulo. Las consonantes no son como las vocales, la prosodia tampoco es como las vocales. El timbre, todas esas cosas son... El timbre supongo que se sabe, si no ya deberíais buscarlo y averiguarlo, no depende ni del material del instrumento, sino del modo como se inicia el sonido. Si es frotado, si es percutido, si es lengüeta simple, si es lengüeta doble, si es pulsado, si es plectro, eso es lo que determina más el timbre. Y después el material y otras cosas.